Y ahí está grabando. Muy bien. Vamos a ver si esta vez no me pasa. Tengo otro computador, a ver si este funciona mejor. Ya. Pero eso, Entonces profe, hablamos del lo que genoma. le decía es que en la parte de abajo de su usuario sale como cuánto internet tiene o no. Entonces de repente se le pone rojo y de repente se le pone amarillo. Entonces significa que tiene mal internet y puede ser eso que igual se le pegue. Ya. Voy a apagar la cámara a ver si funciona con eso. Ya. A ver si no nos bloquea. Yo creo que no es eso, pero vamos a ver. Bueno. Entonces les decía en el proyecto del genoma humano, ya que gracias a ese proyecto hoy en día tenemos disciplinas como la genómica, que busca entender o estudiar genomas de organismos enteros en su totalidad. Y todo eso surgió a partir de este proyecto ambicioso. Ya hoy en día sabemos que el genoma humano es gigante, tiene 3.200 millones de pares de bases, y para que se hagan una idea, costó en su época más o menos 3.000 millones de dólares hacerlo. ¿Ya? Hoy en día sabemos que son 27.000 genes. Ustedes pueden acceder a ese genoma o a los genomas de varios humanos en un sitio que se llama GenBank, que es una base de datos gigante. Y ahí, si ustedes hacen clic en este link, por ejemplo, pueden ir y ver todo el código que está disponible para todo el mundo. ¿Ya? Y gracias a ese proyecto se desarrolló la tecnología necesaria y hoy en día hay muchos otros organismos que han sido secuenciados también y que conocemos. Entonces, ese como tal fue el tercer hito y vamos a hablar bastante de eso, de las repercusiones de ese hito, de la tecnología a nivel genético, de las nuevas tecnologías de secuenciación que hacen que hoy en día, por ejemplo, ya no cueste 3.000 millones de dólares secuenciar un genoma, sino que cueste menos de $1.000. Y se hace relativamente asequible a todos. Y bueno, también vamos a estar hablando, ¿cierto? Hoy en día sabemos que el ADN es el material genético, sabemos que la información fluye del ADN al ARN y luego a las proteínas, que en todos los organismos celulares el material genético es el ADN con muy pocas excepciones, ¿ya? Y sabemos que ese material genético cumple las condiciones que había propuesto Mendel hace más de un siglo. Vamos a verlo en la unidad de genética molecular, ¿cierto? Donde vamos a hablar de la replicación y vamos a entender cómo funciona ese proceso en donde cada una de las células tiene que separarse, tiene que replicarse de forma complementaria para producir hijas o moléculas hijas. Vamos a hablar de la transmisión de información en el código genético. Ya vamos a ver cómo los genes son transcritos a ARN mensajero y estos a su vez son traducidos a proteínas. Vamos a ver los diferentes componentes, etc. ¿Ya? Vamos a ver que hay dogmas hoy en día que son, por ejemplo, el de la biología molecular, en donde al principio se creía que la información solamente ocurría en una sola dirección. Hoy en día sabemos que no necesariamente es el caso, que hay veces que también puede ocurrir, por ejemplo, hoy organismos que tienen material genético es el ARN y son capaces de transcribir al revés hacia DNA. Todo esto lo vamos a ir viendo en esa unidad. Y también vamos a hablar de los cambios. ¿Ya? Gracias a que el ADN está cambiando, es que hoy en día podemos observar la gran diversidad biológica que tenemos, y no solo biológica, sino que, bueno, si pudiéramos vernos las caras en un salón de clases, hoy en día veríamos que todos somos, si bien somos de la misma especie, somos distintos, y todo eso es porque el ADN cambia constantemente. ¿Ya? Entonces vamos a hablar mucho de las mutaciones, de lo que son. Vamos a ver que hay algunas que son puntuales y que tienen efectos negativos. Ya en este caso tienen aquí una mutación de en la beta globina, que es un gen que está asociado a la hemoglobina en los glóbulos rojos, y solamente un cambio de un nucleótido puede hacer que los glóbulos rojos pasen de ser normales, como están en la imagen de la izquierda,
a ser deformes como en forma de media luna, como está en la imagen de la derecha abajo, y eso tiene serias repercusiones en la salud y en la supervivencia de las personas. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle. Y esos cambios también tienen repercusiones a nivel evolutivo, ¿ya? Hacen que las especies evolucionen con el tiempo, y vamos a dedicar la última unidad de este curso a hablar de genética y evolución. Vamos a hablar que esas diferencias o esas similitudes de ADN nos sirven para reconstruir las relaciones entre individuos o entre organismos. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo de lo que se llama un árbol filogenético, que es una reconstrucción de las diferencias o similitudes de diferentes especies, ¿ya? Y podemos entonces, de cierta forma, reconstruir cuál es su historia evolutiva a partir de la genética. De eso vamos a dedicar toda una unidad. Y vamos a estar hablando también de diferentes áreas de análisis, ¿ya? Entonces al principio vamos a hablar de genética clásica, con experimentos en donde lo que se manipulan son los organismos y se cruzan de distintas formas para tratar de elucidar cómo segregan los rasgos y cómo se heredan. Vamos luego a hablar de las bases moleculares de todo esto, ¿cierto? Cuáles son las moléculas responsables, cómo se generan las mutaciones, etcétera. Y luego al final lo vamos a llevar a lo que es la genética poblacional, que es cómo se distribuye la diversidad genética en poblaciones en términos del espacio y el tiempo, para entender mejor la historia de todos estos linajes. Esto lo pongo pues, más como para que tengan un respaldo, ¿cierto?, de qué es lo que es la genética clásica, ¿cierto? Se basa en los resultados o en análisis de resultados de cruces entre diferentes cepas. Puede involucrar el estudio de la estructura y el comportamiento de los cromosomas para identificar distintas mutaciones. Y abarca la transmisión genética, ¿ya? Y los estudios de la naturaleza del material genético como tal. Vamos a estar hablando mucho de estos organismos modelo, que son la Drosophila, la Arabidopsis, las levaduras, ¿ya? Vamos a hacer análisis de pedigrís, que es esa estructura o ese esquema que ven abajo con círculos y cuadrados unidos por líneas. Luego vamos a hablar de genética molecular, ¿cierto? Vamos a hablar de los estudios de replicación, de expresión, de mutación. Y estos estudios finalmente están arraigados en el estudio de secuencias y la manipulación de moléculas. También vamos a hablar un poquitico de las tecnologías que sirven para manipular y entender y analizar secuencias de ADN. Vamos a hablar de organismos que están asociados a este tipo de experimentos. Aquí tienen un ejemplo clásico que es el pez cebra, en donde ha llegado a tal punto la manipulación genética que hoy en día se pueden conseguir en el mercado organismos genéticamente modificados. En este caso son peces que son fluorescentes, ¿cierto? Cuando uno los alumbra con cierto tipo de luz. Y al final vamos a hablar de genética de poblaciones, ¿ya? Donde vamos a ver que los individuos dentro de una población transportan los genes y nos interesa cómo esos genes se mueven en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Vamos a ver que nos sirve no solamente para entender de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos, sino también para entender mejor la herencia de rasgos que son complejos y que no siguen una herencia mendeliana como tal. Esta es simplemente una caricatura de la historia de las migraciones de los humanos tal cual como la entendemos hoy en día. Son estas flechitas azules y amarillas. ¿Ya? Sabemos que el origen probablemente de los humanos era en el este de África tropical, cerca de Etiopía. Y de ahí hubo varios eventos de migración, ya que están señalados por estas líneas. Y todo esto ha sido bastante bien reconstruido a partir de la genética. Hoy en día también sabemos que nosotros no somos una especie como tal, sino que somos el producto de la hibridización de varios linajes de homínidos. Los otros ya están extintos, como son los neandertales. Y gracias a esos eventos de hibridización es que hoy en día somos lo que somos y tenemos la capacidad de adaptarnos a diferentes medio ambientes, etc. Y luego también vamos a tratar de abordar un poquitico de las aplicaciones de la genética. Ya vamos a ver que la genética no solamente es importante en el laboratorio, sino que es importante en otras disciplinas que utilizan herramientas genéticas para trabajar.
Vamos a hablar mucho en agricultura, ¿cierto? Hoy en día básicamente todas las razas de animales domésticos que ustedes conocen han sido el producto de la selección genética. Todos los productos o los vegetales que consumimos, ahí tienen el ejemplo del maíz, también son el producto de selección genética. Vamos a ver que hoy en día también se hace, además de la selección genética, organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Vamos a tratar de hablar un poquitico de eso, de las implicaciones éticas de este tipo de cosas. En fin, y vamos a hablar también algo asociado a genética, ¿cierto? Obviamente los errores genéticos, muchas de las mutaciones causan problemas, enfermedades genéticas y obviamente son de relevancia para nuestra sociedad y vamos a estar hablando de este tipo de cosas. Y vamos a tratar también de vez en cuando de hablar un poquitico del impacto que tiene la genética a nivel económico, a nivel de la industria, a nivel legal y eventualmente a nivel filosófico. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Yo voy a poner el video y no sé si está el chat. ¿Tienen Profe, preguntas? yo tengo ¿Sí? una duda. Cuénteme. Que siempre se tiende a tratar con las drosófilas, creo que se llamaban, y levaduras y cositas así. Me pregunto si hay algo en particular que hace que estas especies sean utilizadas para esto. Es una muy buena pregunta. ¿A alguien se le ocurre? Puede ser que se desarrollan rápido y es fácil como monitorear la evolución de esta especie. Claro, esa es una de las dos razones, ¿no? Esa es una. Imagínense tratar de mirar la segregación de rasgos, ¿cierto? Cuando uno tiene que cruzar dos organismos, mirar la descendencia y ver cómo se segregan los rasgos en esa descendencia. Si estuviéramos trabajando con elefantes, que el tiempo son como 2 años de gestación, ¿cierto? Solamente va a haber 2 generaciones, tendríamos que esperar 5 o 6 años, por lo menos, ¿ya? Las drosófilas, el tiempo de generación es súper corto, ya no me acuerdo exactamente, pero es del orden de un adulto para que tenga hijos y salga el otro adulto es del lado de 1 mes o 3 semanas, es súper corto. Entonces eso es una ventaja, ¿cierto? Yo puedo hacer muchos cruces, tener mucha descendencia y revisar la segregación de los rasgos de forma fácil, ¿ya? Lo otro es el tamaño, ¿cierto? Imagínense tener un laboratorio para hacer cruces de elefantes, ¿cierto? Imagínense el tamaño del edificio que tendríamos que tener y la logística, ¿no? Entonces, tener en organismos pequeños es muchísimo más fácil, se pueden tener en números más grandes, es más fácil mantenerlos, etc. Entonces, por eso es que se trabaja mucho con levaduras, con Arabidopsis también, que es una planta pequeña, y con drosófilas, ¿ya? Vale, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No hay más preguntas por ahora? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, a ver qué tenía aquí. Les dejo. Esto es importante. No, hay veces en cursos pasados yo hacía esto en clase, pero me di cuenta que mucho de esto ya hay algunos de ustedes que ya lo manejan bastante bien. Pero para los que no se acuerdan muy bien o no vieron reproducción celular antes, les recomiendo que lean ese capítulo que les señalo ahí en la diapositiva. Ya está en el CIBEDUC, es el capítulo 2. Y repasen lo que es división celular, ¿ya? Que va a ser importante para entender bien mejor después todo lo que es
la genética mendeliana y la lógica detrás de los modelos de segregación que vamos a ver en genética mendeliana. ¿Ya? Entonces es complementaria, está ahí para que lo lean en su tiempo, son capítulos relativamente cortos, está en español para que no se asusten, para que lo tengan en cuenta. Y ya está disponible. Voy a subir la presentación al Cibeduc y vamos a subir el video de esta primera sesión también. ¿Ya? Todo este material les va a quedar a ustedes de respaldo para que lo tengan ahí, ¿ok? Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para pedirle el libro guía, o sea, el libro que muestra la diapo, ¿se le podría ¿Para enviar un pedir qué, correo por perdón? acá? ¿Para pedir el ¿Para pedir libro? qué? ¿El libro? Sí, me envían un correo los que quieran Ya, y yo les mando un link donde lo pueden bajar. ya, El perfecto. libro el que está en inglés. Sí, ya, gracias. ¿Ya? Es muy parecido al que está en español. Yo no sé si el contenido es exactamente el mismo, pero es muy parecido. Simplemente el que está en inglés es un poquito más actualizado. Es 5 años más moderno que el otro. ¿Alguna otra pregunta? Todos ustedes tienen entonces computador, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, Bueno. profe. A todos, si alguien por algún motivo tiene problemas de conectividad, problemas de computador, etcétera, por favor, no esperen hasta el día de la prueba o el día que tengan que entregar algo para hacérmelo saber. Me lo hacen saber antes, por favor, ¿ok? Vale, profe. Profe, ¿Sí? a mí me pasa que por ahora yo no estoy en el Cibeduc, no me llega este curso a Cibeduc. ¿Y por Tengo qué es que, eso? es que tengo que hablar porque un problema con los créditos, así que tengo que hablarlo con mi directora. Sí, es un problema que tengo que solucionar de aquí a la próxima semana. Ya, No sé si me podría mandar por mientras los archivos que va a subir. te voy a mandar el... Ya, es Joaquín. Mándame un correo para que no se me olvide, por favor. Perfecto. Ujú. Bueno, para los que tienen problemas de consumo, yo soy uno, yo no sé cómo voy a solucionar este problema, pero ya vieron que yo soy el primero que tiene problemas de conectividad con el bendito Zoom, que no sé por qué. Pero entonces vamos a grabar las clases y quedan de respaldo, como para que sepan, ¿cierto? Para que haya un respaldo para todos. Lo que yo quiero es que no haya problemas luego, es porque parte de las tareas y de los prácticos que van a tener que hacer van a requerir de estar sentados en el computador trabajando ya. Entonces, por eso preguntaba que al menos tengan un computador, si no, la conectividad no es óptima, no necesita, no creo que se necesita, ¿cierto? Si son capaces de bajar los videos de las clases, por ejemplo, es suficiente, está bien, no necesitan más que eso. Pero bueno, por ahora yo creo que todos parece que están, al menos tienen computador, eso está bien. En todo caso, como les digo, cualquier problema de este tipo que tengan, no esperen al final, sino que me lo indican para ver cómo lo solucionamos, ¿cierto? Con tiempo todo se puede solucionar. ¿Ok? Profe, ¿y hacer las ¿Sí? reuniones por Teams es una opción? Así como por los que tienen problemas con Por el Teams. Teams. Ujú. Sí, también podemos, o sea, sí, podríamos enseñar por el Teams también. Yo alguna vez lo utilicé y no me funcionó. Había un problema con el sonido, pero ¿ustedes ya han tenido clases por Teams? Creo que no.
Es que creo que No. tengo entendido que la plataforma oficial es el Zoom, entonces no, ¿cierto? Si lo hacemos por una plataforma que no es oficial, después se puede prestar para malentendidos, creo. Pero no sé, si alguien, voy a consultarlo con la escuela, a ver qué dicen. Pero en principio seguimos por acá y yo voy a tratar más bien de conseguirme otro computador. Este parece que funciona mejor. Este es uno viejito que tenía y funciona mejor que el nuevo. Por ahora. ¿No hay ninguna otra pregunta o comentario? No. Bueno, en todo caso queda abierto, bueno, pueden hacer preguntas por el... Voy a abrir un foro como que sea para temas generales, lo voy a llamar ahí general, como por si tienen preguntas generales, pueden hacer las preguntas por ahí para responderlas y que todos estén al tanto de todas las preguntas y las respuestas. Y cualquier otra cosa, bueno, nos pueden preguntar la próxima sesión, que sería el jueves a las 9:50. ¿Listo? Vale, profe. Muy bien. Siendo así, entonces, damos por terminado. Y Bárbara, tú cierra entonces la sesión, por favor, Sí, sí, yo la cierro y le envío el video. y me envías el video. Yo no sé si si yo te cambio de... No. Si tú me vuelves a hacer, de pronto se pierde la grabación, no sé. Hagamos No así lo más bien sé. por esta vez. Dale, Ya voy a cerrar mejor la dale, sesión. tú cierra y me mandas el video, ¿ya? Sí, sí lo voy a hacer. Muchas gracias. No se preocupe, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Que esté bien.